¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarles. Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar hoy un tema que está afectando a las comunidades o va a afectar a las comunidades o las va a beneficiar con un tremendo invitado. Todos ya lo conocen a él. Antes de saludarlo, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina, condominios y también piscinas particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces no te olvides de este nombre, Ingelif. Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de transporte vertical o de ascensores en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBU. Llámalos, ubícalos, contáctate con ellos sin ningún compromiso al fono WhatsApp, o no, al fono 225-010-752 o en el sitio web www.ingelif.cl. Y recordemos que a pesar de que se ha postergado la actualización de los reglamentos de copropiedad, esto no significa que se haya liberado a las comunidades este compromiso. Por lo tanto, asesórate con actualizatureglamento.cl. Ellos son abogados expertos en copropiedad con más de 20 años de experiencia en temas inmobiliarios y actualizatureglamento.cl. Entonces, te va a ayudar, te va a solucionar este tremendo problema que tenemos los administradores cuando se nos pide que nosotros tengamos que estar redactando algo que no nos corresponde. Por lo tanto, llama a actualizatureglamento.cl, ponte de acuerdo con ellos y que te asesoren en esto. Por otro lado, todos sabemos, no hay nadie que viva en copropiedad, y menos si es administrador o comité, todos sabemos los tremendos problemas y las situaciones en que se encuentran todas las comunidades. Hay problemas, hay situaciones por resolver, hay cotizaciones que efectuar, hay un montón de situaciones que se ven enfrentados todos. Por lo tanto, cómo administrar condominios.cl es el portal que te va a permitir al comité de administración y también al administrador a resolver un montón de dudas porque allí están las respuestas a una serie de situaciones que se pueden dar en las comunidades. Y ojo, a quienes se inscriban y tomen una suscripción en cómo administrar condominio.cl, siempre y cuando que digan que van de parte de Hablemos de Copropiedad, van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio. Y otra situación en la que estamos todos beneficiados gracias a este emprendimiento es que si necesitas cotizar o necesitas hacer un trabajo en tu comunidad, bueno, de una manera fácil y simple está centrodegestión.cl. Con esto se termina el tremendo problema que tenemos los administradores de andar buscando 3 presupuestos, pero más que el presupuesto mismo, sino que buscar 3 empresas que se dediquen a ejecutar exactamente el mismo trabajo que necesitamos. Y para ello entonces tenemos a este centro de gestión.cl porque nosotros ahí anotamos la información y los mismos proveedores o las mismas empresas se van a contactar con nosotros para ir a ver de qué se trata la reparación o el trabajo que haya que hacer y después de eso nos van a dar las cotizaciones que corresponde. Y ojo, porque si tú eres proveedor o también das algún tipo de servicio a las comunidades, ingresa en centrodegestión.cl, inscríbete, regístrate y de esa manera entonces vas a empezar a recibir posibilidades de negocio para tu empresa. Así que ya lo saben, todos podemos estar felices si estamos suscritos o nos incorporamos o empezamos a revisar centrodegestión.cl. Bueno, ahora sí, le pido disculpas a mi amigo Luis Vallejo por la demora, pero es necesario siempre conversar y hacer las recomendaciones necesarias, especialmente a los colegas administradores. Don Luis Vallejo es administrador de edificio y condominio, es presidente de Agasech y, ojo, autor del libro Cómo administrar condominios. Luis, como siempre, un tremendo gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias, amigo. Gracias, Aníbal. Mira, estaba poniendo atención a las menciones, me gustó harto lo importante que es que la gente se asesore y se apoye con gente que sabe. O sea, ya sea por hacer el plan de emergencia, por la actualización del reglamento, por asesorías varias. Este es un rubro que requiere mucho conocimiento,
no es llegar y administrar. A mí muchas veces me toca, y a ti también te toca, que los comités, no, pero si el administrador lo único que hace es el gasto común, ¿no? Se imaginaran lo que hay que estar viendo detrás y la cantidad de leyes que nos van enmarcando, que la gente tendría otra perspectiva. Oye, a propósito de esto, ya que sacaste el tema, eh, tú y yo sabemos, evidentemente, lo que hace un administrador. En algún momento te voy a preguntar, por favor, sobre esto, si es que nos queda algún tiempito, porque creo que es Bueno, súper importante el poder saber exactamente qué es lo que un comité debiera fijarse para seleccionar un administrador profesional, digamos, para que pueda cachar, digamos, bien, digamos, cuál es uno chanta, o uno que está empezando, o uno que ya eso. tiene su tiempo, etcétera. Pero eso lo vamos a conversar un ratito más, porque lo que nos Dejémoslo para el convoca final. hoy día, lo que nos convoca hoy día, y es por lo que te quise invitar, Luis, es porque en la segunda circular de la Secretaría de Condominio señala que se posterga la actualización del reglamento de los condominios, ¿verdad? Eso ya todos lo Correcto. sabemos. Pero significa que en el reglamento de la ley van a haber entonces más instrucciones para estas modificaciones o es porque son paleteados, digamos, y lo que quieren es que las comunidades tengan más tiempo. Mira, la segunda circular que emitió la Secretaría Ejecutiva de Condominio apunta básicamente a ampliar el plazo porque muy poca gente, estamos en Chile, nosotros sabemos cómo somos los chilenos, lamentablemente a última hora, con Sí, todo, y esta no es la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente no entiende en las comunidades por qué hay que hacer esta modificación o actualización del reglamento. No es un reglamento nuevo. Yo he escuchado por ahí unos abogados, oye, no, estamos haciendo todo, no, no, hay que tomar el no. que tienen y hacerle modificaciones, lo que es Mm, mucho más bajo el valor, no es tan oneroso. Ahora, no existe en el reglamento, que yo sepa por lo menos, en el último borrador, que fue el que finalmente se definió y con el cual se hizo la consulta por escrito ciudadana, cambios que alteren el tema de los reglamentos de copropiedad. O sea, básicamente es un plazo, porque lo que pasa es que hay un factor, y yo lo conversé con la gente del mismo, no voy a decir con qué, y ¿ya? explicándole en el fondo, yo les decía hace un tiempo que lo que se viene es que muchas personas van a utilizar la Secretaría Nacional de Condominios como lo que es una oficina de reclamaciones hacia los administradores. Lamentablemente en nuestro rubro no hay bastantes personas que no actúan correctamente o no son buenos administradores, y esas personas van a estar sindicadas, claramente, y van a ser probablemente denunciadas, lo que es bueno para los que trabajamos correctamente. Entonces, bajo esa lógica, la segunda circular lo que busca es ampliar el plazo para que más comunidades se lo... Pero yo le estoy diciendo a todas las comunidades, porque estoy actualizando varios reglamentos, hagan como que no llegó nada, porque lo contrario vamos a estar en marzo del 2024, oye, hay que actualizar el reglamento. Así que hay que aprovechar los Sí, tiempos y seguir los plazos. sí, claro. Lo que pasa es que a veces nos reímos porque, claro, somos chilenos, entonces hacemos todo a última hora, pero francamente es una tremenda estupidez. Digamos, de verdad que encuentro bastante torpe el seguir postergando, y esto considero también torpe, digamos, lo que hizo la Secretaría, en mi opinión personal, de aplazar, digamos, esta modificación al reglamento. Porque esto significa varias situaciones. En primer Claro, lugar, todos sabemos que en el nuevo reglamento debe estar incluido las asambleas, digamos, virtuales, o incluir, digamos, claro. eh, que se puedan hacer Protocolo. de diferentes formas, ¿verdad? Y si Sí, no está en el reglamento, no vamos a lograr nunca el quórum del 33% que torpemente los honorables y tosudamente establecieron, sabiendo que solamente el promedio nacional es un 17% de asistencia a asamblea ordinaria. Em, sí. pero, por lo tanto, yo considero que fue una torpeza por parte de la Secretaría de... Bueno, eh, sin duda lo es, o sea, porque en el fondo genera, nosotros, dar un ejemplo práctico, digamos, yo tengo una comunidad que tiene 310 departamentos. O sea, multiplícalo por 33%, o sea, son casi 100 personas o un poquito más. O sea, primero, ¿dónde las ajá, metes? Es una claro, locura. ¿Dónde metes tanta gente? Segundo, al no tener aprobada el protocolo,
para el acceso a las telemáticas, que es una cosa Ya, bastante simple, se puede usar la misma que ocupa el Congreso, que la persona cuando ingrese a la reunión esté con la cámara prendida, que se claro, identifique y al momento de votar que tenga encendida la cámara. Listo, porque finalmente esto va a evolucionar en el tiempo a que mucha gente se va a conectar remota y localmente va a ser muy poco. Entonces el quórum lo vas a tener con los poderes que te lleven los que asisten y claro, también los que están en forma telemática, tal vez van a exhibir poderes. Entonces, en el fondo yo creo que por un tema de comodidad, por lógica, por temperatura, por clima, estas cosas van claro, a evolucionar a que la gente desde la comunidad de su hogar asista a la asamblea. ¿Ves tú? Entonces, claro que finalmente, sí. claro, ampliar el plazo implica seguir con el problema del 33% de los quórum hasta tal vez un año más. Claro, entonces Eh, ese es uno de las desventajas que tiene, también las consultas y todo lo que se puede hacer, digamos, a través de esta. Bueno, y modificar también, muchas comunidades tienen problemas serios, digamos, de convivencia que podrían ahora reparar gracias a esta modificación obligatoria que hay que hacer. Ahora, La, ma- eh, la mascota. por ejemplo, lo de las mascotas. Ahora, de acuerdo a tu visión, Luis, al haber estado colaborando tú en la redacción de esta ley y también después del reglamento de la ley. ¿Crees que salga oportunamente el 13 de abril o se irá postergado? Yo tengo entendido que el reglamento ya está hecho. Y está hecho, creo que quedó terminado en agosto. Nosotros trabajamos codo a codo con el MIMBU y se hizo el borrador número uno y el número dos. Aquí tenemos confidencialidad. Nosotros no podemos hablar propiamente tal del reglamento, pero sí Claro, podemos hablar en el fondo de lo que se terminó, que es una cosa bastante buena, es que va a apoyar y a mejorar, digamos, la ley. La ley es mejor que la anterior, pero hay que hacerle mejoras porque efectivamente tiene algunos errores derechamente, pero el reglamento viene a apoyar el mejor funcionamiento, le va a dar, digamos, una profesionalización aún más. Estos cambios legales de ahora que estamos sufriendo y que al principio un sufrimiento puede ser un regocijo, lo que ocurre es que finalmente busca profesionalizar el rubro. ¿Y qué claro, ocurre cuando si tú pasas bajo un ejemplo práctico? Sin desmerecer en ningún nivel, ¿ah? Tú tienes una persona que, por ejemplo, es un contador, y este contador ha sido toda su vida contador, por ejemplo, y dice, mira, claro. ¿sabes que ahora me voy a dedicar a administrar un par de condominios? Y lo puede hacer muy bien, como contador, la parte contable, todo, tal vez va a tener liderazgo, se va a meter en la parte técnica, etcétera. Y ahora le estás colocando una serie de nuevas obligaciones y responsabilidades al administrador, donde tú le cambias el perfil. Entonces el perfil del administrador ahora ya es muy parecido a un ingeniero o más. Entonces ya el perfil el que está de abajo para arriba, que puede ser muy bueno, Claro. entre paréntesis, va a tener que finalmente capacitarse en muchas cosas para llegar a entregar el estándar que está exigiendo la ley. Entonces esto implica que sí o sí un ingeniero gana más que un contador, haciendo un ejemplo burdo. ¿Por qué? Porque finalmente el nivel de exigencia de obligación aumentó por ley, por ley. Entonces eso va a generar finalmente, lamentablemente, digamos, un aumento de los honorarios, porque va a haber menos disponibilidad de gente, porque mucha gente se va a salir del rubro, ahora que hay mayores exigencias, menos gente va a entrar al rubro, porque hay mayores exigencias, y las personas que están en el rubro administrando, que tienen la experiencia y todo, va a ser cada vez más valorado, porque finalmente un administrador de trayectoria, con experiencia, todo, te pesca una comunidad y te la da vuelta en 3 meses y ya te la tienen dando bien. Entonces, eso es una cosa que las comunidades tienen que entender y valorar. Ahora, esto mismo que tú acabas de señalar, digamos, en cuanto a la exigencia, eh, ¿tú nos podrías más o menos dar una pauta de cuáles son las exigencias que empezarían a regir a contar del 13 de abril si es que se cumple con el plazo del reglamento de la ley? Bueno, lo primero hay que tener claro que tenemos leyes que nos controlan como administración, que son, no sé, por la ley de copropiedad propiamente tal nueva, con todas sus exigencias nuevas, vamos a hablar inmediatamente de eso, y todas las leyes que nos rigen, la ley, no sé, la ley eléctrica, la ley de seguridad, el código del trabajo, etcétera, y no son pocas, y a eso suma de todas las ordenanzas municipales. Entonces, finalmente, va a depender de un montón de factores, o sea, si el plan de emergencia no se hizo, multa. Si hay un problema con los ascensores que no están certificados, multa. Y todo funciona así. Entonces, el estándar del administrador tiene que estar al nivel. Ahora, las cosas nuevas, más o menos, que tienen en la ley nueva, por ejemplo, ahora se cambió de nombre al gasto común, se llama obligación económica.
Y todo lo que se incluya en la papeleta de la obligación económica pasa a ser parte de la deuda de la unidad. La deuda siempre a perseguir al propietario, ¿de acuerdo? Pero bajo Claro, esa lógica, si tú tienes una persona que debe el gasto común del mes, supongamos 100.000 pesos, y se porta mal, y le pasas 3 multas de 100.000, queda debiendo 400.000. Antes no, antes las multas eran al revés. claro, Ahora, las asambleas, cosa importante, un quórum especial, o sea, se bajaron los quórums de las asambleas ordinarias y se bajó también el quórum inicial de la asamblea, perdón, ordinaria y extraordinaria, se bajaron ambos quórums, pero al quitar el segundo llamado genera un problema. Entonces, básicamente hoy día, preparar una asamblea requiere un tiempo y muchos administradores pierden ese tiempo, que puede ser una semana, preparando una claro, asamblea, perdieron la semana claro. completa porque no llega el quórum. Después de eso, la papeleta del gasto común, la obligación económica, debe indicar temas básicos. Por ejemplo, saldo del banco al término del mes anterior, saldo del banco del mes donde se emite el gasto común, lo total de ingresos del banco, no del sistema, del banco, y total de ingresos o plata que salió del banco. Eso debe ir en la papeleta. Después se habla de que en las asambleas hay que generar un balance, mal descrito como balance, en realidad un estado financiero, Estado con los financiero, flujos de claro. caja, los seguros pagados. Todo eso hay que ponerlo en la asamblea, todo eso es nuevo y es obligatorio. Y si la asamblea no aprueba este estado financiero, hay 15 días corridos para hacer las correcciones que indicaron las personas en la asamblea. A eso se suma también otro nuevo factor, que es el proyecto, perdón, el formato, lo que hay que gastar, el presupuesto para el año que viene. Y es un presupuesto al cual no te puedes salir, porque es un presupuesto aprobado por asamblea. Por lo tanto, como todo presupuesto, hay que tirarse siempre un poquito pasado para que la Asamblea entienda lo que se viene durante el año. Y ahí hay que explicar las reparaciones que se van a hacer, las proyecciones, o sea, hay que tener los presupuestos listos. Hay un montón de trabajo nuevo que acompaña todas estas cosas. Entonces, finalmente, son obligaciones, más responsabilidad, listo. Y eso implica mayor cantidad de trabajo, mayor profesionalismo y volvemos a lo mismo de antes, digamos, más trabajo, más dinero, sin más responsabilidad también, porque finalmente la responsabilidad que tiene hoy día el administrador es enorme, la gente no lo sabe. O sea, tú tienes que tener, por ejemplo, vamos a hablar de los seguros, para que nos vayamos rapidito saliendo de esta parte, para que veas tú los cambios que hay. Sí, Antes, antes en la asamblea, para poder representar al propietario, el arrendatario tenía que llevar un poder claro, para poder representarlo. Hoy día es al revés. El arrendatario va a la asamblea y tiene que llevar, y si el propietario no quiere que lo represente, tiene que decirle al administrador, por intermedio de un papel, yo no quiero que mi arrendatario me represente. Entonces, ¿qué pasa? Cambió, la gente no sabe. Otra cosa importante, el tema de los seguros. Mira, esto es una gran cosa, pero la gente no lo ha entendido. Hoy día, cuando uno se compra un departamento con crédito hipotecario, incluye un seguro y no es el más barato, te voy a decir. Después de eso, hay personas que tienen mayor poder adquisitivo y compran departamentos al contado y muchas veces se olvidan de tomar los seguros. Entonces, bajo esa lógica, la ley anterior decía que el administrador tenía que pedir las pólizas y si alguien no la enviaba, uno tomaba la póliza para el departamento en cuestión y se lo cobraba los gastos comunes. Listo. ujú, Hoy día eso cambió. Hoy día la obligación es tener un seguro para áreas comunes de incendio. Yo también recomiendo que sea siempre contra sismo, porque vivimos en el país con más sismología del mundo. Y claro, segundo, hay obligación de tomar un seguro colectivo. Este seguro colectivo es para todas las unidades, menos las que manden la póliza. Entonces, la lógica sería, primero así, para hacerlo práctico, pidamos, mándenos las pólizas a los que tienen póliza. Ya me llegaron, no sé, de 100 departamentos me llegaron 20 pólizas, porque así es. ¿Qué tengo que hacer yo como administrador? Tomar un seguro para las otras 80. Y empezar. Ahora, un seguro colectivo es mucho más barato que un seguro comprado. Un seguro colectivo te cuesta 8.000 pesos, los más caros mensuales, y el claro. otro te cuesta 25 mensual. Entonces, existe una figura nueva ahora, que es que si yo me quiero comprar un departamento y tengo el dinero y tengo que pedir un crédito hipotecario, le digo al administrador del condominio, sin comprarlo, sabe que necesito copia de la póliza para llevarla al banco. Ah, Claro, claro, ahí está la póliza. Entonces, ¿qué pasa? El dividendo incluye el valor del seguro que te cobra el banco, que puede variar, 20, 25, 30, y el seguro colectivo, en el peor de los casos, te va a costar más o menos 8.000. Estamos hablando de cifras del año 2023. Entonces, finalmente ese ahorro
baja el dividendo, y la gente no lo Claro. sabe. Entonces, una cosa, mira, hay un montón de otras cosas nuevas, en la cantidad de, son más de 100 artículos que tiene la ley. Nosotros en Acasech estamos trabajando con 20 administradores, artículo por artículo, Ah, para entregar la petición de vivienda en su momento, ordenadito, después de que pase el colador jurídico de nuestro abogado, porque finalmente estamos para esto, mejorar cómo se va administrando en Chile y tenemos que apoyar a los legisladores, nosotros somos los que administramos, ellos no tienen por qué saber las dinámicas de las comunidades, pero nosotros estamos para ayudarle a estas personas a que las cosas sean cada vez mejores. oye, mira, Carlos está preguntando por lo que tú acabas de decir recién. ¿Obligación económica o gastos comunes? ¿Puede aclarar eso, por favor? ¿Cómo Lo que se pasa es que llama? el nuevo nombre que define la ley de copropiedad es obligación económica e indica que todo lo que incluye la papeleta en el fondo de la obligación económica es parte de la deuda de la unidad. Entonces, por ejemplo, ahí están las multas, los intereses, todo lo que corresponda, las cuotas de pago de algo, todo eso va ahí y es una obligación económica como tal. ¿Por qué? Porque ahora tiene mérito ejecutivo también, Claro. implica que se puede demandar por el valor total que está incluido en la papeleta. Sí, Esto es para pillar a los morosos, ¿ah? sí, correcto. Está muy bien, eso va a ayudar mucho. Pero esto significa entonces que hay que cambiarle el nombre, porque el nombre antes decía aviso de cobro de gastos comunes, así se llamaba, de acuerdo a la ley 19.537. Ahora entonces habría que ponerle Correcto. obligación económica o se entiende como obligación económica, pero sigue siendo un gasto común. Aviso, obligación económica le pongo yo a todos y me están llegando todos otros también con lo mismo. Aviso, obligación económica. Perfecto. Ok, correcto. Ahora, recién mencionaste, y qué bueno que sacaste el tema tú, sobre los balances que hay que presentar en la asamblea una vez al año, como también la propuesta de gastos para el próximo año. ¿Eso es es una obligación presentar estas dos situaciones o no? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo van a manejar los No, administradores? no es opcional. O sea, el administrador tiene que presentar en la asamblea estos estados financieros, que finalmente, para que lo expliquemos en simple, es un detalle, es es una fotografía del estado del condominio, supongamos, si la asamblea la hace en el día 15 al 31 o 30 del mes anterior, para que quede ordenado. Correcto, Entonces, claro. finalmente, este estado financiero, si se hace a final de año, a final de año. Ahora, este estado financiero es el detalle de cuánta plata hay en el banco, Mm, cuánta plata se le dio a los proveedores, es decir, el libro banco. Después, eh, cuánto tenemos en total de ingresos en el año, cuánto tenemos de egresos en el año, cuánta plata hay en el fondo de reserva consolidado. No es lo mismo decir, porque el fondo de reserva se devenga todos los meses. Tú dices, mira, tengo 14 millones de gastos comunes y mi fondo de reserva al 10%, ese millón cuatro se devenga, es decir, se le cobra a los vecinos, pero ellos no pagan todo, porque no todo el mundo paga el gasto común. Entonces tú cobras un millón cuatro, no recaudas un millón cuatro, a veces recaudas un no, millón nomás. Entonces, claro. el fondo de reserva consolidado es el fondo de reserva pagado menos los gastos impugnados a este fondo. Ahí tienes un fondo de reserva consolidado. Esto es simple, pero para el que sabe, porque el que no sabe se Para que pierde. sabe. Después Claro. viene un detalle bajo la misma lógica a nivel de todo. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo en muchas comunidades usando multifondos, es decir, fondo, no sé, fondo de indemnizaciones, Claro. fondo ascensores. ¿Por qué? Porque hay que prevenir para no lamentar. Entonces, estos fondos son de acumulación y deben ser expresados y saber cuánta plata hay en cada uno. Y si la comunidad tiene una holgura financiera, la recomendación de que las platas se guarden también en un depósito a plazo. Necesito parar un segundo, ¿es posible? Sí, claro. ¿Es posible? Sí, ok. Pero de acuerdo a lo que estamos conversando entonces sobre la asamblea, la rendición de cuentas del administrador. ¿Qué pasa ahora con esta propuesta de gastos para el próximo año? ¿Cómo se llama y cómo debiera presentarle al administrador? Ya mira, esto también, bueno, primero, importante, cuando se hace la citación de la asamblea, yo siempre adjunto un poder en la misma citación porque sea más práctico, y ahora hay que mandar un certificado de deuda antes de la asamblea. Entonces las personas cuando vienen a la asamblea tienen su certificado de deuda y cuando tú haces el control de acceso, para, por ejemplo, si vas a tener votaciones, las personas que están habilitadas le entregan la tarjetita de votación. Bueno,
También hay que presentar un presupuesto anual. Esto viene detallado también en el libro de cómo administrar condominio. Está ahí. ¿Ya? Paso a paso. Importante mencionarlo porque finalmente se hizo según la ley como corresponde. Y yo tengo un Excel, digamos, para esto, en línea, bien simple, pero en el fondo tienes que detallar por área y decir cuánto vas a gastar por área proyectado, cuánto vas a ingresar, o sea, cuánto vas a recaudar de plata por área, y después los resúmenes generales con los respectivos consolidados, o sea, gasto común más o menos también un proyecto de gasto al gasto común, y también reparaciones que vas a hacer que a lo mejor las vas a guardar en algún fondo o derechamente las vas a cobrar en el gasto común. Entonces, el presupuesto lo que busca, en realidad la ley de copropiedad en general, es dar más claridad en los números a las personas que habitan. Entonces, al tú tener un presupuesto y decir, oye, vamos a gastar durante el año 200 millones, no puedes gastar 250 Ya, porque está proyectado 200. ya, de acuerdo, Luis, pero resulta de que en todas las comunidades van a haber emergencia, en todas. En el Correcto, 95% va a haber alguna situación que no tenemos cómo manejarla. ¿Qué pasaría en ese correcto. caso con el gasto común? Bueno, lo que pasa es que la rigidez que genera, digamos, la ley a los temas de los presupuestos, porque los presupuestos son pagos, si vamos a tener un presupuesto, debieras tener contemplado dentro de tu presupuesto un delta en relación a posibles emergencias. Ahora, la emergencia no espera y se genera, por lo tanto hay que repararla. Ahora, esa reparación va a implicar a lo mejor recurrir a fondos, como el fondo de reserva, para usarlo. Lo importante es que el fondo de reserva esté explicitado y siempre consolidado. Eso es importante. Entonces, te da la holgura, tú presentas como todo presupuesto, mira, en el fondo el presupuesto es una lógica que uno manda para el futuro, pero nadie te dice lo que va a pasar. Entonces, se contempla un delta en caso de emergencia y para eso está el fondo de reserva también que te da la flotación ahí de para arriba abajo un poquito. Ya. Estadísticamente, el 60% de las comunidades no tiene un fondo de reserva, digamos, tangible, digamos, efectivamente, la plata. Muchos lo tienen en deuda, lo tienen en la morosidad, etcétera. ¿Qué Sí, hago yo claro. si tengo una comunidad y que a todo el mundo le pasa, en que no tiene plata, ni siquiera para hacer cantar un ciego, ¿verdad? Y tengo una emergencia? Mira, ¿Cómo lo primero, soluciono lo, ese pri- lo problema? primero, expliquémosle a la gente, Aníbal, la estructura. El primero parte el condominio nuevo, y en ese condominio nuevo, la inmobiliaria escribe un reglamento de propiedad y le dice a todos los vecinos, a través del reglamento, tienen que juntar X UF al momento de la entrega para el fondo de inicio, fondo operacional. Listo. ¿Cuánto? Generalmente un 1,5 gasto común mínimo. Después ¿Ya? de eso, se define, digamos, el fondo de reserva mínimo que define la ley de copropiedad, que es un 5%, por lo tanto, está ahí para arriba. Entonces, supongamos que el reglamento dice un 10% y que el gasto común son 1.400.000, perdón, 14 millones. Si es el 10% del fondo de reserva, desde el primer gasto común en adelante, pagan las casas o departamentos entregados y los de la inmobiliaria todavía no, porque están en proceso de entrega, así que no pagan fondo de reserva todavía. Bueno, y se va juntando el fondo de reserva y ese es el mundo ideal. No se usa. Pero ¿qué ocurre? Después empieza la morosidad y problemas y por Claro, un lado se va contrarrestando la cantidad de dinero que hay en el fondo operacional y después cuando no queda se pasa a gastar los fondos del fondo de reserva. Finalmente claro. esto está en una cuenta corriente. La ley dice que si es posible llevar por separado en un Es lo depósito a plazo, ideal. sí, a veces es ideal, pero estamos hablando de 60% de que no ocurre aquí en 50.000 comunidades. O sea, 30.000 comunidades tienen el problema del fondo de reserva y tienen todos problemas de dinero. Entonces, cuando uno hace el siguiente cálculo a nivel, y esto es un problema, pero hay que explicarlo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene la comunidad? 10 años. Ok. ¿Cuál es el gasto común promedio? 14 millones. ¿Cuánto el fondo de reserva? 10%. Ya, o sea, el primer año tenían que recaudar, ¿no es cierto?, 1.400.000 por 12. Si Claro, me ayudas, son 14, son más 1.800.000 más, 14, 16 millones y fracción, creo, claro, por más o año, ¿no? menos. Ya. Si fuese así, 16 millones y fracción por año, redondeemos así para los big numbers, 16 millones. En 10 años que tiene la comunidad, el fondo reserva de vengado, es decir, cobrado a la comunidad, son Ciento sesenta y 160 ocho. millones de pesos. Sí, 168 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto ese fondo de reserva está efectivamente recaudado? Supongamos que 100 millones y 60 en deuda. Ahora, ¿cuánto se gastó? Se gastaron, no sé, 20 millones. Entonces tú tienes 160 recaudar, 100 recaudado y 80 gastados. Entonces tienes que tener
un consolidado de 80 millones en el fondo de reserva y por recaudar 60. Y cuando Sí, revisan la cuenta corriente del banco tienen 8 millones de pesos. con Entonces, en el suerte. fondo, muchas veces ocurre que uno hace este ejercicio simple y empiezan a abrir los ojos los comités, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, Sí, no sé qué pasó acá, pero que estoy analizando yo en práctico. claro. Luis, dame un segundo porque tenemos que ir a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vaya nadie porque tenemos que aclarar este punto con Luis Vallejo. Ya. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de seguir conversando con don Luis Vallejo, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas y es por eso entonces que nosotros recomendamos que dejes en manos de profesionales que son serios y responsables la mantención de tu piscina de los condominios. Para mayor información puedes llamar o escribirle a nuestros amigos de Valle Azul al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Insistimos en que si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBO. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Insistimos, lo mismo que habíamos dicho antes, que de todas maneras las comunidades tienen que actualizar obligatoriamente el reglamento de copropiedad para cumplir con la nueva ley que es la 21442. Por lo tanto, asesórate con los que saben, asesórate con los expertos en copropiedad, como son actualiza tu reglamento.cl. Son abogados con más de 20 años de experiencia en el tema de la copropiedad. Te van a ayudar, te van a solucionar el problema, te van a redactar lo que necesites y de la manera correcta para que no hayan errores. Actualiza tu reglamento.cl, lo puedes ir a conversar con ellos, lo puedes llamar, escribirle un correo, te van a asesorar sin ningún problema. Ahora, a pesar de que, según las estadísticas, dicen que el 80% de algún tipo de las comunidades tiene algún tipo de problema, la verdad es que yo creo que más del 95%, por mi propia experiencia, con más de 35 años de administración de condominio, hoy día debe tener alguna situación que resolver relacionado con algún tema que afecta a esa comunidad. Por lo tanto, mi recomendación es que ingreses a comoadministrarcondominio.cl. Este es un portal de asesoría a comité de administración, pero ojo, también es asesor de administradores de edificios, que incluyen un montón de respuestas a las dudas que puedas tener sobre copropiedad. Insisto también, quienes se inscriban y tomen una suscripción en comoadministrarcondominio.cl, digan que van de parte del programa Hablemos de Copropiedad para que le regalen un libro que se llama Guía Práctica para el Administrador de Condominio, que ojo, no solamente es para el administrador, sino que también le va a servir al comité de administración. Por lo tanto, si eres comité, ingresa, suscríbete y te van a regalar este libro si dice que vas de parte de Hablemos de Copropiedad. Y centro de gestión.cl es una tremenda ayuda para los administradores y las comunidades en general porque se termina con el problema de los presupuestos. Ahora se pueden solicitar todas las cotizaciones que necesites para los proyectos que tenga tu comunidad de una manera que es fácil, que es simple, que es rápida y que es súper expedita. Por lo tanto, te recomendamos que ingreses aquí a centrodegestión.cl para que te puedas informar y puedas ver cómo funciona este sistema. Bueno, estamos con Luis Vallejos y estábamos conversando precisamente sobre el estado financiero de las comunidades y también sobre este fondo reserva que en la mayoría de los casos a veces no está disponible para las comunidades. Claro. Mira, la nueva ley define que para el Fondo de Reserva incluso se pueden cargar las indemnizaciones ahora, Sí, porque centraliza ahí. Hay que entender un poco que el Fondo de Reserva, primero ya explicamos cómo se empieza a cobrar, después cómo se puede guardar, es decir, en la misma cuenta corriente o también por separado, y se agregan al Fondo de Reserva las multas, los intereses, los arriendos de salas y en general cualquier cosa que el condominio perciba por algún ingreso que corresponda a uso de áreas comunes. Entonces, finalmente, el fondo de reserva eh, está para reparar cosas urgentes, para que el condominio tenga dinero si tiene que desvincular a un trabajador,
para emergencias y cosas especiales. Entonces, finalmente, esto no es tan complejo, pero por algún motivo lo complejizan, digamos. Esto, digamos, básicamente la gestión de la cobranza, guardar los dineros, tener claridad en los gastos y listo. Pero efectivamente pasa mucho que en las comunidades me toca mucho asesorar comunidades y comités. Me llaman, ¿qué podemos hacer? Y uno le hace un pequeño arqueo básico y tienen, digamos, problemas muchas veces arrastrados digámoslo que los ciclos son los comités, porque a veces entra el comité nuevo y también se va el administrador, y entra el comité nuevo Claro. con un nuevo administrador, se retoma. Entonces, se empiezan a producir estos ciclos que son mandatados un poco por lo que dura el comité, que es muy extraño, porque tú no puedes tener una buena gestión si no tienes continuidad. Es una locura. O sea, cambiar a cada rato administradores es como partir de cero muchas veces. Te pierdes todo el historial, toda la experiencia, todo lo que se sabe, esto pasó aquí, que la máquina, que el residente, dale. Todo eso se pierde en la nueva administración y finalmente parte muchas veces de cero. Yo parto de aquí para adelante, te dicen, de aquí para atrás yo no sé nada. Entonces finalmente esa pérdida de continuidad histórica es compleja. En las empresas es casi un salto al vacío. Entonces los condominios que parecen empresas sin serlo y que no tienen ingresos más que la plata que pagan los residentes, al no haber lucro, es más complejo el tema financiero. Entonces, sin duda, un tema en el tiempo para las comunidades va a ser llevar el tema financiero ordenado y tal vez que sea externamente revisado. Esa es una buena alternativa. Oye, Luis, cambiando de tema bruscamente, te quiero consultar si hay Vamos. alguna novedad en este reglamento que debiera salir ahora en abril, que afecte a los administradores o a los condominios, independientemente de lo que ya sabemos. No hay mayores, no hay cosas graves ni nada por el estilo, cosas a mencionar. Hay que explicar a la gente que la ley de copropiedad es el marco y el reglamento de la ley es lo que se puede hacer. Si nos vamos a una lógica simple, en invierno el marco dice que vamos a vender chalecos y el reglamento Claro. va a decir cómo son los chalecos, los colores, los botones con velcro. Es como el detalle de aplicación. Pero no hay, digamos, como algo que se contraponga, que está en la ley y que en el reglamento dice otra cosa. De hecho, no se puede. Ah, perfecto. Ok. Eh, Al final, la Secretaría esta, va a absorber los reclamos en contra de los administradores. ¿Está ya claro Sí. el procedimiento, el proceso de cómo va a ser? Cualquier tipo puede reclamar contra un administrador porque se le antojó, porque le cayó mal o porque lo multó. Te comento, este fue consulta de mesa cuando hacíamos las propuestas para las distintas cosas, y uno de los temas que se tocó era cómo iba a funcionar, digamos, la Secretaría. La Secretaría Ejecutiva de Condominio, que sería SEC, que lamentablemente coincide con la otra, esta Secretaría Ejecutiva de Condominio va a ser una página web con un formulario. La persona se va a identificar, él, sus datos personales, sus gustos, datos de contacto, qué condominio, probablemente los datos del condominio, me imagino yo, no existe o yo no lo conozco todavía el formulario, ¿eh? Pero ¿Ya? este detalle, digamos, de identificación es más o menos lo estándar y tiene que adjuntar documentación que respalde su reclamación. O sea, esto no es no se presta para comentarios, digamos, me cayó mal el administrador, así que no. Esta reclamación tiene que ser fundada porque esta Ya. reclamación finalmente tiene que ser respondida. Y ahí la Secretaría Ejecutiva de Condominio va a llamar al administrador, le va a decir, señor administrador, tenemos esta reclamación contra su gestión. Y el administrador va a decir, dicen que usted no hace asamblea, no sé, dicen que usted en las asambleas no hace esto, no sé, dicen que usted no aplica el reglamento, ya, veamos. Y el administrador va a decir, momento, se hace la asamblea, se aplica el reglamento, está todo en orden, listo. Y la reclamación queda respondida favorablemente, que ese es un punto a favor del administrador, porque finalmente en la hoja de vida debieran aparecer las reclamaciones aclaradas. No sé si hay alguna especie de puntaje, ¿eh? Pero en el fondo no es solo lo negativo, debiera haber también algo positivo. Eso no lo sé, ¿eh? No lo sé. O sea que va, en la hoja de vida o a la vista de todo el mundo va a quedar ahí establecido de que alguien reclamó porque le pasé una multa o porque no le contesté oportunamente un correo o un llamado telefónico. No, yo no creo que vayamos a tanto detalle. Lo que va a ver en la hoja de vida del administrador es tal vez las condenas, teóricamente. ¿No es Ah, cierto? Ya, ahora, no sé si va a haber, porque yo creo que si solamente destacas la condena, puede ser que tú hayas aclarado muchas dudas.
de respuestas que te hicieron, o sea, de consultas a reclamaciones, y fueron todas aclaradas. Y eso a lo mejor queda en el limbo. Tal vez debiera haber algún tipo de sin detalle, pero que diga a la fecha de hoy se le han presentado a este administrador, no sé, 200 reclamaciones y no tiene ninguna en contra, digamos. O sea, habla bien del administrador. No sé si está contemplado eso, ¿eh? Habría que verlo. Me encantaría, Me- voy a invitar a un abogado para justamente hacerle esta pregunta. ¿Será legal el que aparezca en este tipo de reclamos? Porque francamente, yo tengo toda la libertad para poder decirlo, y en esto estoy de acuerdo que tú te mantengas al margen. Muchísimos residentes, muchísimos copropietarios son bastante canallas, ¿verdad? Y por cualquier situación, ¿verdad? La emprenden contra los administradores y a uno lo pueden empapelar en esta secretaría por diferentes reclamos, la gran mayoría inventados, ¿verdad? Y aunque no después, digamos, no se puedan aclarar todo, porque hay muchísimo, el administrador va a pasar metido entonces tratando de resolver o tratando de aclarar lo que esta gente de lo cual los haya acusado. Entonces, bueno, creo que es bueno poder ahí aclarar exactamente qué es lo que va a suceder con estas situaciones. hay que esperar a qué pasa con esto. Efectivamente, volvemos un poco a lo que hablábamos unos minutos atrás, digamos. Cuando tú, con estos nuevos cambios legales, que lo que buscan es finalmente exponer a los manuales elementos, y para allá va. Pero finalmente tú como administrador que trabajas bien y tienes todo en orden, puedes estar medio mes respondiendo reclamaciones. Y antes ese trabajo antes no lo hacías. Entonces, No, finalmente va a caer que va a haber menos recursos disponibles a administradores, vamos a ser más profesionales, y eso va a caer en el tema del costo. ¿Por qué te menciono esto, Aníbal? Porque me ha tocado conversar esto con 20 fáciles, ¿eh? 20 fáciles presidentes y personas de comité. Y los condominios más pequeños dicen, oye, pero si nos suben más los costos, a nosotros no nos conviene tener administrador. Así que estamos pensando en administrarnos nosotros. Bueno, le dije, pues, si es válido. Le dije, lo que sí tienen que cumplir la ley. O sea, el claro, administrador, por ley, no puede ser parte del comité. Dos, el administrador tiene que tener el curso de administración acreditado. Tres, claro. tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Administradores. Y cuatro, no tiene que tener sentencias penales de ningún tipo. Y escolaridad completa, digamos, media. Cumpliéndose eso, no veo por qué no algunos condominios pequeños pueden tener autoadministración. Tú mencionabas ahí a uno de los auspiciadores, ¿no es cierto?, de cómo administrar condominios, que lo que busca finalmente es dar asesoría a las comunidades. Y podría ser una buena herramienta para condominios a lo mejor pequeños, no lo sé, que necesiten más asesoría. Oye, queremos nosotros administrarnos, ¿nos pueden ayudar? Va por allá. Entonces, hoy día Correcto. está la tecnología ayudando, digamos, a la administración. Ok, ahora, esto mismo, ¿qué pasa si yo soy acusado de algo, la secretaría esta resuelve un fallo en contra de mi proceder? ¿Yo puedo apelar en alguna instancia? ¿Está establecido eso? ¿Qué? No, ¿me quedo O solo sea, con lo que dicen ellos? no, ellos no son jueces y partes. ¿Sí? En el fondo, ellos lo que hacen es recibir las reclamaciones e investigarlas. O sea, investigar que corresponde, que el condominio existe, que todo eso tienen que investigarlo. Y después de eso, van a solicitar al administrador aludido, tenemos esta denuncia a su gestión. Y si ¿Ya? se demuestra que efectivamente hay un problema en la gestión y el administrador es multado, bueno, están tipificadas incluso las multas, todo, y lo que puede pasar, al nivel de que incluso puede suspender la gestión del administrador o que no vuelva a administrar nunca más. Eso está en el reglamento del Registro Nacional de Administradores. De acuerdo, pero en ese mismo registro debería haber entonces otra instancia superior, ¿verdad? Si yo no estoy, digamos, por alguna razón, digamos, no estoy de acuerdo con la sentencia, por llamarla de alguna manera, de esta secretaría, ¿puedo apelar a alguna instancia? Si yo no Bueno, estoy de acuerdo con la sentencia de un juez, digamos, puedo apelar a la Corte de Apelación y después puedo llegar hasta la Corte mira, Suprema. En este caso, ¿está establecido o sí, no? esto fue tema de conversación en la confección del reglamento del Registro Nacional de Administradores. ¿Ya? Y en ese minuto lo que se en el fondo es exactamente lo que dices tú,
uno como persona natural o jurídica puede apelar a instancias superiores si esto te genera un problema. O sea, te dicen, oye, usted no puede seguir administrando más. Oye, yo digo esto. Bueno, pero es que usted está sancionado. Es que la sanción es injusta. Bueno, para eso está el Ministerio Público, ¿no? Esa es la lógica de que exista. Y ahí se harán las denuncias, ¿no? Las querellas, lo que haya que corresponda a las declaraciones. En este caso habría que hacerlas hacia el mismo, digamos. Pero esto es un tema más jurídico que yo creo que tiene que analizarlo gente que sepa Un más que abogado, nosotros. claro, correcto. Perfecto, vamos a conversar con algún abogado sobre este tema. Muchas gracias. Recién Importante. hablaste Luis, de la profesionalización de los administradores. ¿Cómo crees tú que esta nueva ley y esta Secretaría Ejecutiva de Condominio, más este reglamento, pudiera ser beneficioso para esta profesionalización? Bueno, el hecho que te generen mayores responsabilidades y un marco de funcionamiento donde el administrador que haga mala gestión puede ser denunciado. Existe todo este camino, ya está definida la oficina, la metodología, está propiamente tal también definido el reglamento, digamos, de cada una de las leyes, está el registro también especificado con sus respectivas multas. Esto va a generar que muchas personas que administran mal y que generan problemas que nosotros tenemos que estar arreglando después, eh, va a generar efectivamente que mucha gente salga del rubro, mucha gente se inhiba de entrar al rubro, porque finalmente, a mí me toca, por ejemplo, yo hago tutorías. De repente me llaman administradores novatos, me dicen, don Luis, me gustaría que me asesore, qué sé yo, y le hago una tutoría y los acompaño a sus primeros condominios, y finalmente los terminan tomando y nosotros estamos detrás. Y Ya, cualquier cosa ya, él tiene como consulta, porque una persona que no sabe, pero que está capacitado, no va a poder administrar nunca, bajo esa lógica. Entonces, al apoyarlo con tutoría de administradores trayectorias, sí. Entonces, finalmente, en un rubro donde la profesionalización se da más que por el conocimiento, por la experiencia, los años y las canas aquí se pagan. Entonces, finalmente, eh, mucha de la tecnología y probablemente las plataformas de software van a tener algo que decir aquí. Muchas de las exigencias que hace la ley hoy día, como por ejemplo poner en el gasto común el flujo de caja, que vaya clarito cuáles son los seguros pagados, que generen un sistema a lo mejor de estado financiero para las asambleas que sea más. Todo eso, esa parte técnica, que es muy complicada para muchos administradores, va a ser, digamos, un botón más en la plataforma de software. Entonces el administrador que se maneje tecnológicamente, que, ojo, por lo que me informan las plataformas, parece que llegan a 10.000 en total. Sumadas todas las plataformas, no tienen más de 10.000 no, clientes, sí, me bajo una consta. lógica de 50.000 por lo menos. Entonces, efectivamente, hay, digamos, un porcentaje altísimo que todavía falta, digamos, o sea, Claro. 20% recién tiene, el 80% no tiene, y esos son administradores que están trabajando con él. Mira, un caso puntual, me pasó con un departamento de Bellavista que estábamos viendo para comprarlo y solicité, por favor, los gastos comunes. Me llegaron unas hojas en Excel y decía, honorario de la administración, 246.000 pesos. Y dije, pero aquí hay un error, 246.000 pesos. El edificio es un desastre, está Claro, todo un problema. Y los vecinos, mucha tercera edad, no tienen paro. Entonces, cuando tú te encuentras con estas cosas, pero, oye, pero se administra un edificio mínimo hoy día, son, no sé, $500 para llevarlo a dólares, para que mantenga el tiempo, el valor. claro, Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te encuentras con estas cosas, con ese nivel de dinero, es imposible claro, hacer la gestión. Entonces, finalmente, la profesionalización va a también generar que no haya gente que administre por valores bajos porque no se puede. Entonces, ¿por qué se administra tan bajo? Bueno, son administradores que vienen de años, a veces gente que vive en la comunidad, no se respetan mucho las reglamentaciones legales, pero ahora como está el nuevo marco, sí pues, ahora para poder administrar hay que tener cumplir con ciertas especificaciones. perfecto. Don Luis Vallejo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente estamos pasados en el tiempo, así que Uf, te agradezco muchísimo tu compañía. Y a ustedes, por supuesto, estimados auditores, muchísimas gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos, como siempre, el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien. Chao.